No todos los visitantes llaman a la puerta. Los sin nombre. Pero que muy buenas, mis sin nombres. Muchísimas gracias por estar otra semana más aquí junto a nosotros. Recordaros que si queréis y nos queréis ayudar, le deis un me gusta a este audio y sobre todo también si queréis compartir o dejar un mensaje en iVoox, sobre todo que sea en la plataforma iVoox, ya que de esta forma se supone que seremos un poquito más visibles. Y vamos, o sea, sobre todo si ya queréis compartir, nos ayudaréis del todo. Y nada, dicho esto, voy a presentar a José Antonio, que lo tengo aquí esperando. Muy buenas, José Antonio. Hola, muy buenas, Yolanda. Sí, esto es como si estuviera en la seguridad social, ¿no? Esperando, ¿no? La lista de espera. Sí, ya te veo ya. Nos hemos mudado, ¿verdad? De casa no, hemos mudado de grupo, pero yo te voy a decir el primero. Estábamos en Telegram y lo otro voy a tener que ir a aprenderlo, porque nunca esa app no la digo bien, WhatsApp. Nos hemos mudado a WhatsApp. El motivo, el grupo, es decir, el grupo que teníamos en Telegram de los sin nombre ahora está en WhatsApp. Es decir, si te quieres unir, tú unirás a un grupo en WhatsApp. ¿Por qué? Porque creemos que es una manera de ser más partícipes, ya que Telegram es una aplicación que casi sí que la utilizan, pero no es tan utilizada como WhatsApp. Y bueno, llega un momento que teníamos gente, pero hacía meses que no decía nada. Entonces creemos que aquí se va a participar más. Pero también es verdad que, perdonad, de verdad que me enrolle ahora un poquito, porque os voy a explicar, para los que entráis en el grupo de WhatsApp, un poquito las normas, ¿vale? Un momento, Yolanda. Ahora Yolanda va a explicar las normas y luego vendrán muchos casos de misterio. Sí, perdonad, pero es que lo explicaré en este programa que estamos dando a conocer el grupo. Ya no lo voy a volver a decir. En el mismo grupo, ahí en lo que es la descripción, pondré esas normas y espero que se sigan. Vale, sobre todo, quien entre en el grupo es para hablar de misterios, no para hablar de si hace buen día, o de si hace calor, o de si me ha dejado el novio. No, porque no vamos a tener 500 mensajes hablando de cosas que no tienen nada que ver con el misterio. Vale, esto es una de ellas. Segunda, no es un programa de promoción, o sea, un programa de verdad, ¿cómo estoy, José Antonio? No es un grupo de promoción, ¿vale? Es decir, no entres a promocionar tu página web, tu podcast, tu página en YouTube, me da igual, lo que sea. No es para eso. Otra cosa diferente es que estéis hablando de una temática, yo que sé. O de un caso, por ejemplo. De lo que sea, vale. Y otro programa haya hablado sobre eso y, bueno, lo te pongas ahí como muestra o tal. Vale, ahí no hay ningún problema. Pero vamos, es que ahora mismo vengo calentita porque me ha pasado una cosa en el grupo, pero bueno, no lo voy a comentar. Que acababa de poner las normas en un audio y van ¡zasca! Y pone la promoción. Encima lo había visto, que lo había escuchado, y van y pone la promoción de su página. Ay, y se queda tan pancho. Vale, no, eso no. Una cosa es que estemos hablando de un tema y entonces se hable pues de otros programas, de otros de esto, y se publique, no pasa nada, ¿vale?
Pero vamos, entrar para promocionar o solamente promocionar si no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, nada, no, fatal, falta. Y sobre todo ya expulsión directa a los que insulten, falten el respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces no voy a poder hablar de las sartenes los sin nombre. No. Vale, dicho esto, la entrada, lo que es el enlace para poder acceder al grupo de WhatsApp, lo tenéis en cada audio. En cada audio. Ya hemos cambiado, donde teníamos la descripción de Telegram, pues ahora tenemos la de WhatsApp y nada, entráis a la descripción del audio y ahí tienes el enlace para poder acceder. Claro, tiene sus pros y sus contras, pero creo que, como tú decías, es más utilizado, es más accesible. Quizás los archivos, como comentaban alguna persona, se quedan ahí, pues es cuestión de borrarlo. Si hay muchos mensajes, incluso aceptando las normas de solo hablar cosas del programa, que ya hay gente que ha contado sus casos, también se puede silenciar e ir mirando el grupo. Y bueno, a mí me tienen también puesto en bastantes grupos y hago eso, ¿no? Dicho esto, ya vamos a dejar este tema. Sí que al final del programa vamos a hacer un concurso. Vamos a estar 2 semanas con un concurso, ¿vale? Para conseguir, os comento, para conseguir entradas para el Magic, que no sé si se celebra el 3, 4 y 5 de noviembre, no estoy segura, en Barcelona. Pero bueno, eso ya será al final, porque vamos, si ahora también explicamos el tema de esto, nos van a decir nuestros... Lleváis 5 minutos hablando de cosas que no tienen nada que ver con el misterio. Perdona. No hemos venido al programa para esto. Tú no estás cumpliendo tus propias normas, Yolanda. Pero bueno, también solemos hacerlo. Sí, solemos hacerlo. ¿Qué tenemos hoy, José Antonio? Es un poco hoy vamos temático a coger el coche, hoy, sí. Hoy vamos a tirar nos vamos a poner una mancha de aceite de oliva virgen extra en la ropa y vamos a echar gasolina o gasoil, o vamos a enchufar el coche eléctrico a tope y nos vamos a ir a la carretera. Nos vamos a ir a la carretera y vamos a tener... Vamos a gastar el dinero. Vamos a tener diferentes experiencias acontecidas en la carretera. Primero vamos a hablar con Santi, pero... que por cierto, en la entrevista con Santi, como aún no habíamos hecho el... Sí, ahí la gente flipará un poco. Sí, fliparán un poquito. Como no habíamos hecho el grupo de WhatsApp, pues comento... que las coordenadas que nos comentará después y tal, que serán en el grupo de Telegram, que las pondrán en el grupo de Telegram, ahora serán en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Bueno, no, pero fliparán por otras cosas, sobre todo cuando comienzas a decir lo del caso que vas a decir ahora, sí. La entrevista es después, pero esto es un programa de misterio, claro, estas cosas pasan, el tiempo es relativo, espacio y tiempo, y en una revista. Bueno, y como siempre os pedimos que nos expliquéis experiencias vuestras, pues yo voy a contar, bueno, ahora mismo yo y luego José Antonio también nos hablará de una carretera con un poquito de misterio. Os voy a contar una experiencia también relacionada con encuentros en carretera, antes de poner a Santi, quien pasó hace, bueno, no estaba ni con José Antonio, creo que lo he explicado ya en los micrófonos de En la Búsqueda, pero bueno, como fue una premonición. Tal vez, pero como hay muchos oyentes nuevos que seguramente En la Búsqueda no lo habrán escuchado, pues lo voy a contar. Esto sería, bueno, yo tengo ahora 37 años, madre mía, 37 años. Esto sería cuando yo tendría unos 20. Aquí no he hecho ni ironías. No. Yo tengo 47. Cuando yo tenía pues unos 20, 19 o 20, estaba yo en un pueblo, ¿vale? Y tenía que el trayecto de lo que es ese pueblo a donde resido yo, que es Igualada, pues no sé, serán 20 minutos, casi media hora, más o menos. Total, que me venía sobre las 11 de la madrugada, se hizo muy tarde, 11 y media de la madrugada, ese día en donde estaba precisamente, que por eso no sé si puede ser casualidad, si fue... no sé, un fallo de mi mente, yo qué sé, el miedo. Bueno, el miedo no, porque es que en ese momento no tenía miedo. Pero no sé, lo vi mucha coincidencia. Estaba viendo lo que es Cuarto Milenio, ¿vale? Y 17 años lleva ya Cuarto Milenio. Tiene 19 temporadas, por sí. Madre mía. Tela marinera. ¿Ves? Acabas de incumplir la norma del... Bueno, la cuestión es que estaba viendo Cuarto Milenio y ese día precisamente hablaban de encuentros en carretera, cosa que me da bastante miedo. Bueno, pero tampoco le hice mucho caso. Realmente yo cogí mi coche, 11 y media de la madrugada,
Y iba de camino y cuando estaba más o menos por la mitad del trayecto, por una carretera que suelen circular bastantes coches, es verdad que también es una carretera que tela marinera, la de accidentes Bueno, que la ocurren, carretera. sí, la C15 de camino a Igualada, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora ya ha cambiado mucho esa carretera, ¿eh? Lo que estoy comentando ahora ya no está. Había un carril en la que habían 2 carriles, uno para adelantar, tal, luego el de la otra dirección. Bueno, pues precisamente cuando me pasó esto, a las 11:30 de la madrugada, que vale, sí, no es que haya mucho tráfico, pero siempre, ya no era la primera vez que iba por esa carretera a esa hora. No es que haya mucho tráfico, pero algo hay. Pues cuando me pasó eso, nada. Ni un alma. O sea, ni un coche. Ni al lado, ni a contramarcha. Es nada, nadie. Bueno, la cuestión es que yo iba tan tranquila, chino chano, escuchando mi música, hablando conmigo misma porque iba sola. Y al lado derecho de la carretera, de golpe y porrazo, veo a un personaje en la nada, porque no hay nada cerca, a un personaje ahí quieto. Bueno, no me preguntéis cómo era, porque de verdad os digo, muchas veces me río cuando os digo, oh, es que yo veo algo y salgo corriendo. Pues literalmente, yo vi algo, aceleré, me puse a llorar, si os reís, me puse a llorar y no paré, yo creo que hasta que llegué a Igualada no paré de llorar, o sea, qué susto me llevé. Bueno, lo único que llegué a ver es que era una persona con el pelo muy oscuro y la ropa muy clara. Incluso diría que posiblemente llevaba como un tipo de chaleco, no sé, ahora mismo tampoco, es que lo vi tan así que me asusté, sí que vi que era una persona, pero me asusté tanto, me fui al otro carril, menos mal que estaban los 2 carriles y no venía nadie. Y nada, cuando pasaron 2 minutos de este avistamiento, pues ya vino uno de frente. Yo acojonada. Y no me digas qué es lo que vi, pero si lo vi, a lo mejor era una persona bueno, ya me dirás tú, que no había ningún coche por allí, ya me dirás tú, que hacía una persona a esas horas ahí. Bueno, no podía haber ningún coche porque técnicamente no cabe ningún coche, ¿no? Ahí no hay quitamiedos. No, pero No bueno, cabe... yo qué sé, puede pasar que haya tenido un accidente, se le haya variado el coche y lo tenga allí y esté más para adelante, yo qué sé. No había nada. No me digas qué es lo que vi. Yo lo único que sé es que lo pasé de mal porque de verdad no me lo esperaba. Claro, luego pensando dije, ¿cómo es posible que haya visto esa misma noche, Cuarto Milenio, que hablaban de apariciones en carretera, y yo me haya encontrado esto? Pero es que os lo juro que no estaba pensando en eso. No estaba pensando en eso. Es que, ni pasárseme por la cabeza. Y de golpe y porrazo, eso hay. ¿Tú qué opinas, José Antonio? No, a ver, yo estaba pensando que si ves Cuarto Milenio especial carretera, si ves eso puede ser cualquier cosa. Y con tono de humor te digo, podríamos probar a ver cómo cuentan billetes de 500 euros en un documental y a lo mejor ves... Podríamos. No, ahora de forma seria. Puede ser que el hecho de haber visto eso pues te haya predispuesto o no. No tiene por qué, no sé, no tiene por qué ser. Yo algunas veces a esas horas también he conducido y acabo de ver el Barcelona jugar a fútbol y no veo en aquel momento, en aquella época, a Messi por la carretera. No sé, puede ser muchas cosas. En fin, pues ahí queda mi experiencia. Hemos hecho como un pequeño intercambio, porque de vez en cuando también está bien que nosotros seamos los que contemos experiencias, que las hemos tenido. Otra cosa es que les demos más o menos importancia, o porque nos dé más miedo o menos miedo, o porque queramos bloquear ese momento, porque, oye, a lo mejor no queremos revivirlo porque nos da miedo y no queremos volverlo a pasar. Y nada, ahora sí, José Antonio, no sé si tienes algo que decir, y si no ya damos paso a ver qué es lo que nos tiene que contar Santi. Decir qué sentido del programa. No sé, ¿tú sabrás? No, que viene en muchos casos que la experiencia de Santi que grabaste es muy interesante y sobre todo da muchos detalles. Yo cuando la he escuchado en la edición me lo estaba imaginando, digo, parece como si llevara el Google Maps. Me explica punto por punto por donde pasa,
Incluso dará en ese grupo que hemos dicho, ¿de qué? ¿El grupo de? WhatsApp. Dará las coordenadas y, bueno, mandará también fotografías del lugar, que dice que frecuentemente pasa por ahí. Y, bueno, vamos a escuchar y sobre todo, si alguien ha tenido alguna experiencia similar a la de Yolanda, a la de Santi, o posteriormente vendrán otras experiencias, los sinnombreradio@gmail.com o las demás vías de comunicación. Pues nada, vamos a ello. Vamos a escuchar a Santi. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Muy buenas, Santi, ¿cómo estás? Hola, buenas, bien. Cuéntame. Pues vienes... No, cuéntame tú. Sí, Cuéntame tú que, ciertamente. que vienes aquí a los micrófonos de Los Sin Nombre. Sí. Ahora no me he equivocado porque antes te he dicho... Siempre pienso que voy a decir en la búsqueda en vez de Los Sin Nombre y tal. Pero bueno, lo he dicho bien, Los Sin Nombre. Vienes a contarnos una experiencia... Una de esas experiencias que, no sé, a mí creo que cuando hagamos la presentación, José Antonio y yo, contaré una anécdota que me ocurrió a mí en carretera, que es lo que vienes tú a contar, una anécdota, una experiencia en carretera, Sí. que me ocurrió ya hace muchísimos años, que ya la escucharás tú también cuando escuches el programa, y que creo que la he contado también en... un par de veces en todos los programas que tenemos un montón de programas de la búsqueda, pero la voy a volver a contar. Y la verdad es que lo pasé fatal en esa experiencia, en esa vivencia que realmente no sé lo que vi, lo pasé fatal. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de mí, que como siempre me enrollo, siempre saco alguna cosa. Sí. Nos gustaría, tanto a mí como a José Antonio, como a nuestros sin nombres, que nos contaras qué es lo que te pasó, cuándo te pasó y dónde. Vale. Bueno, pues nos remontamos al día de Año Nuevo del 2017. Esas Navidades nos fuimos a Madrid para cenar con la familia. Yo soy de un pueblo de Badajoz. Y bueno, nos fuimos la familia, mi mujer, mis 3 hijos. Pasamos allí un par de días antes de Nochevieja, la Nochevieja. Y el día 1 de enero, pues regresamos para nuestro pueblo. Y regresamos pues después de comer el día de Año Nuevo. Comimos evidentemente con la familia al mediodía. Y luego ya los niños, cuando se echaron un poco de siesta, eran pequeños todavía, pues nos vinimos a las 6:30 más o menos. Cogimos la Nacional A5, la autovía de Extremadura, Madrid-Badajoz. Y bueno, hasta Trujillo, que en Trujillo es donde tenemos que hacer el desvío para dirigirnos a nuestra localidad. Y ahí cogemos la autonómica X208 que une Plasencia con Zorita. Que por cierto, perdona que te interrumpa, estas coordenadas, que es donde que te aconteció esto, luego cuando ya pongamos el programa, ¿verdad que tú mismo en el grupo de Telegram, que estás en él, pondrás estas coordenadas en el grupo para que todos puedan ver dónde te pasó todo esto? Sí, por supuesto, las coordenadas, incluso fotografías, porque yo paso por allí a menudo, que cada 10, 15 días paso por allí, y siempre que paso evidentemente me acuerdo, pero incluso fotografías de donde ocurrieron exactamente los hechos, para que la gente se sitúe, y unas coordenadas que pueden buscar en Google sin ningún problema. Perfecto. Y bueno, entonces estabas pasando por ahí, ¿qué pasó? Sí, bueno, pues a esa zona llegaríamos sobre las 10:30, noche muy cerrada, tuvimos que parar varias veces con los niños, pues bueno, ya sabes tú lo que son los niños. Sí, lo sé. Bueno, pues 10:30 más o menos, una noche muy fría, lo recuerdo porque la alarma de hielo del coche me saltó varias veces. Y, muy fría, pero muy clara.
muy claro, una de esas lunas que iluminan el campo, muy clara, se veía todo perfectamente, edificaciones, cruces, vamos, que era una noche muy iluminada. Yo circulaba despacio porque esta zona de Extremadura es una zona de dehesa, de olivos, de encina, y hay mucho bicho, hay venados, hay jabalíes, entonces tienes que ir con mucho cuidado, aunque es una carretera que tiene muchas rectas, pero bueno, siempre hay que ir con precaución. Entonces, aproximándonos al cruce de Madroñera, hay un cruce que hacia la izquierda se dirige a la localidad de Madroñera, siempre dentro de la provincia de Cáceres. Desde ese cruce a Madroñera hay 3 kilómetros, y en ese mismo cruce, a la izquierda Madroñera y a la derecha Santa Cruz de la Sierra. A la izquierda hay una gasolinera, continúa la gasolinera, llega a Madroñera, 3 kilómetros. Y a la derecha, la que lleva a Santa Cruz de la Sierra, es, digamos, una pista porque eso es una zona de huertas, de casas de aperos, de labranza, típicos cortijos antiguos, humildes, pero bueno. Entonces, yo llevaba un coche delante, aproximadamente 150 o 200 metros, como te he dicho antes, siempre manteniendo la distancia de seguridad. Y entonces, cuando el coche delante llegó a ese cruce que he comentado, hizo un extraño, como un volantazo, pisó freno. Y digo, pero ¿este tío qué hace? Me quedé un poco sorprendido. Claro, a los pocos segundos llegué yo al cruce. Y entonces me di cuenta de por qué había hecho ese extraño. Justamente a la derecha, en esa salida que digo, hacia la zona de huertas, de cortijos, etc., veo a un hombre típicamente vestido como un agrícola o un pastor, con, digamos, un atuendo de los años 40 a los años 50. Pantalón de pana, un chaleco, una camisa blanca remangada. Repito y hago hincapié en la noche que hacía. Era una noche de perros. Y alto, no voy a decir que era un gigante, pero era un hombre alto, curtido, un semblante recio, curtido por el campo, apoyado en una garrota, pero estático. Entonces, claro, yo me quedé, ya entendí qué era lo que le había pasado al conductor delante, y no sé, mis hijos y mi mujer iban dormidos, con lo cual ellos no vieron nada. Yo no hice nada, no dije nada, ni desperté, ni yo iba oyendo una radio deportiva tranquilo. Debo decir que yo soy muy escéptico en estos casos y que no soy fácilmente sugestionable. Entonces yo ni me asusté, o sea, no pasé miedo. Solamente pensaba, pero vamos a ver, esto que yo acabo de ver y que creo que ha visto el de delante porque ha hecho eso en la zona donde estaba esta persona, digo, esto es imposible. Esto es imposible, y lo que hacía era buscarle una explicación. Recuerdo que el resto del viaje, hasta otro cruce, el cruce de Zorita, tanto el coche de delante como yo redujimos la velocidad como dándole vueltas a la cosa. Por más que pensé, yo llegué al pueblo, yo no dije nada. De hecho, esto solamente lo saben 2 personas. Y bueno, pues esos son los hechos que ocurrieron, básicamente. Nos comentan, Santi, que eres escéptico. Tú, sí. Dentro de ti, o sea, ¿qué piensas que viste? ¿O qué crees que viste? Vamos a ver. Yo lo que vi creo que es algo absurdo. Te vuelvo a decir que soy escéptico, y aunque me ha ocurrido eso, sigo siendo escéptico. Entonces, yo creo que todo tiene una causa y que todo tiene un origen. Entonces, claro, la única explicación que yo le puedo encontrar, después de mucho pensar, es que esta persona, digamos que lo relaciona un poco con la teoría de la relatividad y los viajes en el espacio-tiempo, porque es la única explicación que puedo encontrarle. Y que este hombre realmente, en el año 45, por decirte, estaba allí. Hizo un viaje en el tiempo hasta ese día de Año Nuevo de 2017 que yo estaba allí. No le puedo encontrar una explicación nada más que a través de la ciencia, porque te vuelvo a decir que estos temas, aunque me encantan, yo te oigo a ti como a otros muchos compañeros, porque me encantan mucho estos temas, pero siempre intento buscarle una explicación a través de la ciencia. Y es lo único que puedo entender, que sea un desdoblamiento, un plano paralelo, y que realmente este hombre existió, porque a esa hora no podía estar ahí. No podía estar ahí porque está a 3 kilómetros de Zorita, andando, con la noche que hacía. No lo sé, es la única explicación que puedo. No creo que sea una aparición, que sea un fantasma. Creo yo, para mí, pero es que mi pensamiento es como es muy escéptico y siempre intento buscar la explicación a las cosas, de una manera racional.
Hombre, lógicamente es complicado saber quién era ese hombre que viste, a no ser que, oye, que hubieras en ese momento hubieras parado el coche, te hubieras bajado, ¿te imaginas? Si hubieras ido a Estuve, preguntarle, a ver, ¿qué haces ahí? estuve a punto, ¿eh? Estuviste, Estuve, pues, a ver, yo no lo hubiera hecho, ya te lo digo. O sea, yo te iba a decir, oye, pues hubiera estado bien que lo hicieras, pero yo no lo hubiera hecho. pues Por- se me pasó por la cabeza, pero ¿sabes por qué no lo hice? Porque como venían todos dormidos y tengo 3 niños, que son los 3 niños, que dan por saco, como digo, cómo se despierten, el viaje que me espera hasta casa va a ser tremendo. Entonces, también me bloqueé un poco. Sí pensé volverme, pero ya cuando habían pasado como 5 minutos, porque en mi cabeza empecé a hacer o a pensar lo que te estoy diciendo ahora, a buscarle una explicación. No consuelo, sino lo que me da la certeza de que eso estaba allí es que el otro coche hizo ese extraño y no lo podía hacer por otra causa, nada más que por esa, porque vio algo. Me comentabas que a este coche no lo conocías, no No, conocías no, no, al no. que llevaba el coche, ni lógicamente pudiste llegar, iríais, no sé si iríais al mismo sitio, si parasteis No, en algún momento, no. no, en el cruce de Zorita, que está a unos 18 kilómetros más hacia adelante, donde ocurrió esto, yo continué hacia Madrigalejo y él continuó hacia Guadalupe. Una pena, ¿eh? Porque si lo hubieras conocido, si conocieras a esa persona, podías haber compartido la experiencia y a ver qué es lo que vio él, que a lo mejor vio lo mismo que tú o vio otra cosa. No lo sé, hombre, claro, hubiera sido lo ideal o que mi mujer fuese despierta y dijese, joder, Santi, ¿qué es eso? ¿Qué hemos visto aquí? Qué pena que cuando pasan estas cosas, a veces por casualidad no lo ve nadie más. O si lo Claro, ve otra persona, no puedes hablar con ella para exactamente. compartir la experiencia y decir, oye, mira, pues yo creo que he visto esto. Es una pena. Oye, Santi, Sí. bueno, imagino que no sabes nada de esa carretera, de si ha pasado algo, de si se comenta que hay más gente que ha visto cosas extrañas. ¿Sabes algo de eso? Pues mira, me gusta que me lo preguntes porque a posteriori comencé a Mm. investigar en la zona. Leí algunas leyendas típicas de pueblos, de estos pueblos que no son los pueblos gallegos que son tan echados para adentro, pero bueno, son pueblos pequeños y las leyendas, no te voy a hablar de las urdes porque las urdes son extraordinarias, pero también es una zona que tiene pues su folclore popular y sus leyendas. He leído algo, pero no le encuentro un nexo de unión. Lo que sí, investigando sobre la zona, descubrí luego 2 hechos parecidos a través de un par de podcasts, que no recuerdo ahora cuáles son, a una pareja en una carretera de Sevilla que les ocurrió exactamente lo mismo. Era una pareja de novios o matrimonio y ahí sí lo vieron los dos. Y fue la chica que iba de copiloto la que se lo dijo a su compañero. Pero Y, nos dices que vieron algo parecido a lo sí, tuyo. sí, sí, Vale. cuando ya te digo que esto fue después de que yo viera esto, a lo mejor 2 años o 3 años después, no lo sé. Pero yo me identificaba porque es que era lo mismo. La mujer decía, como un pastor del año 60, una cosa muy similar a la mía, en una carretera de Sevilla. Ocurrió algo parecido. Y luego también oí otro caso de un grupo musical, una verbena de estas de pueblo. Se van en verano de pueblo a pueblo con una furgoneta y que el copiloto que iba en una de esas furgonetas, iban 4 o 5, pues vieron al lado derecho una cosa parecida, pero que en este caso avanzaba a la velocidad del vehículo, pegado a la ventanilla, con la cara pegada a la ventanilla. También un Uy, señor, vaya. sí, un señor de las mismas características de las que del que te he contado o que vi yo. Esos son los 2 casos que en este no recuerdo dónde ocurrió. El otro sí sé que es una carretera de Sevilla. Pero poco más se podía averiguar de si ahí han sucedido o accidentes primero porque no lo llevo a ese plano, como te he dicho. Le intento buscar una explicación racional. Bueno, pero hay que mirarlo por Sí, todos los sí. planos, claro, lógicamente. Evidentemente, eso es lo único que pude averiguar. Bueno, por lo menos has intentado averiguar si ha pasado algo allí. Creas o no creas que es un fantasma lo que No vistes. lo sé. Que estaba allí seguro. Eso sí lo puedo garantizar. Claro, porque es que encima nos comentas que era una noche muy fría Muy fría. y él estaba en chaleco y camisa.
chaleco, camisa blanca, remangada a media altura en el antebrazo, con una garrota apoyada. Me acuerdo que me llamó mucho la atención porque la cara, ya te digo, una cara curtida de un labrador, castigada por el sol. ¿Cara normal? ¿Cara normal? Eso es lo que te iba a decir. Una cara perfectamente normal y me recordaba mucho físicamente al ya desaparecido actor Anthony Quinn. No sé si recuerdas una cara así muy recia, muy seria. En el momento que le vi me recordó a él. Para que tengas una idea de la cara que tenía un hombre curtido por el campo y por las labores del campo. Pero nada extraño. Sí, como te he comentado al principio, me resultó demasiado alto. No te digo que fuese de 2,5 metros, pero sí era un hombre alto, que a lo mejor para la época en la que yo le ubico... ¿Alto y delgado o alto y fuerte? Alto y fuerte, sí. Un hombre fornido, no gordo, no obeso, pero sí un hombre de buenos brazos. Y estático. Es lo que me llamó la atención. Es como mirando al frente con la mirada perdida. Y estático. Hombre, curioso es, porque si es la explicación que nos has dado, que yo qué sé, que estuviera en otro tiempo y yo qué sé, cualquier cosa, por lo menos algo haría. No lo sé, Yolanda. Ya. Es que yo he pensado tantas cosas que ya no sé cómo... O sea, nos comenta, o sea, ese momento marcó un poco tu vida. Bueno, marcó a lo mejor una parte del pensamiento mío dirigido a creer que hay otras cosas que todo el mundo no vemos. También hay personas más sensitivas que otras, evidentemente. Pero si abres un poco la puerta, siempre, pero te hablo personalmente, siempre dentro, no es que vaya ya a priori diciendo es que esto es mentira, no, pero siempre intentando analizarlo, pero sí entiendo que puede haber otras realidades, otros planos, otros fenómenos, no sé cómo explicarte. Entiendo entonces que no te ha ocurrido nunca nada relacionado con lo paranormal, que hayas visto algo que no. Nada, nunca, ni antes ni después. Y lo que sí me llamaba la atención después de que ocurrió es que, pensándolo posteriormente, digo, joder, pero es que no he sentido miedo. Es que tú ves a lo mejor una cosa rara y se te eriza el cuerpo, ¿no? O sientes un vuelco al corazón cuando ves una cosa extraña, pero es que yo no sentí miedo. Yo vi ahí eso y digo, pero bueno. Hombre, a lo mejor la situación, por lo que sea, no era de dar miedo, pero tú imagínate eso que nos has contado de que vas con el coche, aparece alguien al lado y va a la velocidad del coche, ahí yo creo que hubiera sido otra cosa. Hombre, claro. Es que tú imagínate la situación, claro, ahí es algo extrañísimo, evidentemente. Luego también no ibas solo en la carretera, porque quieras que no, el ir solo, o porque a mí lo que he contado antes, cuando te hemos hecho la presentación, estamos hablando, era una carretera en la que circulaban muchísimos coches y en el momento que yo vi a esa persona ahí al lado, no había nadie. O sea, tú sabes el susto que me llevé yo. Claro, a lo mejor si hubiera tenido otro coche delante, pues a lo mejor no me hubiera asustado tanto. Pero claro, tú imagínate que vas por la carretera solo, sin luces, sin nadie delante, detrás, a contramarcha, no, o sea, nada. Y te encuentras a ese personaje, a lo mejor te hubiera dado un poco más de... Yo lo único que te puedo decir es que si no hubiese llevado yo ese coche delante, ahora mismo no estaríamos hablando. Porque habría dicho para mí... Aquí has visto o la luz de la luna con la pared de... Porque estaba justamente delante, el arcén es muy pequeño, un arcén de menos de medio metro. Ya lo veréis en las fotografías que os colgaré, y estaba justo en la salida del camino, delante de una tapia de estas casas de apero. Entonces, si yo no hubiese llevado ese coche delante, que fue el que me dio a mí la razón para decir, es que este ha visto algo también. Si no hubiese llevado ese coche, lo achacaría a sombras de la luna o un chaparro con un olivo que tiene forma de no sé qué. Pero claro, era tan nítida la imagen que evidentemente estaba allí. Lo que fuera, no lo sé. La explicación, tampoco puedo decirte hasta dónde llego, la que te he explicado. Pero poco más. Que estaba seguro, pero eso seguro. Pues Santi, muchísimas gracias por haberte puesto en contacto con nosotros y habernos traído esta experiencia que, bueno, no es que te haya marcado, pero por lo menos curiosa
curiosa es y has intentado buscarle explicación, aunque bueno, te está costando un poquito. No sé si Sí. vas a seguir buscando explicación. Si alguien que nos esté escuchando ha pasado por esa carretera por la que comenta Santi, incluso en el grupo de Telegram, cuando pasemos la localización, le ha pasado algo, pues también que se ponga en contacto con nosotros y nos lo diga. Y aparte también para comentárselo a Santi y a ver si se llega a algún tipo de conclusión. Muchísimas gracias, Santi, de verdad. No hay de qué, a ti, Yolanda, muchas gracias. Nos ha costado un poquito Sí. hacer esta grabación. Yo es que lo cuento todo, ya lo sabes. Nos ha costado un poquito, pero mira, al final hemos dado en la tecla y hemos podido. Los astros se han alineado para que no pudiésemos, pero bueno, al final hemos podido con ellos y ha salido adelante. Pues bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, de nada. Hasta la próxima. Gracias. Hasta a ti. luego. Los sin nombre, con Yolanda García y José Antonio Roldán. Y como decía, al paso del caso de Santi, la verdad es que al detalle. O sea, una experiencia que nos cuenta, que nos hace vivir, nos hace llegar con él a ese punto y como él comenta, ¿no? Y luego, sobre todo cuando estaba escuchando, después de haberlo grabado tú, Yolanda, pues pensaba, el hombre tiene ese avistamiento de esa persona que comenta que se parece al actor Anthony Quinn y claro, lleva 3 niños durmiendo, la mujer durmiendo y pensó, los despierto y vivo un episodio paranormal aquí en el coche o me quedo con el intríngulis de si realmente la haya visto o no, pero luego tiene la confirmación de que ese otro coche le dice, algo ha visto, ¿no? También es otro coche y, bueno, la magia de la radio, porque, bueno, ahora sí, emitimos en alguna radio, pero de iVoox, del podcast, a ver si hace magia y quién sabe si, por suerte, el otro coche, la otra persona, los otros ocupantes, escuchan este programa y se ponen en contacto con nosotros, lossinnombreradio@gmail.com y confirman ese punto, ¿no? Exacto, si nos estás escuchando y crees que eres ese coche y viste algo, ya sabes, ponte en contacto con nosotros. Como decíamos al principio, antes de escuchar a Santi, yo he contado una experiencia, tú no vas a contar una experiencia, pero sí que nos vas a hablar de un lugar en concreto que de vez en cuando pasamos, que tiene como una historia negra, ¿no? Una historia bastante negra, porque ahora quizás menos, es un paso menor ahora, porque hicieron la variante, una historia negra de accidentes, que es la curva, la llamada curva de los gitanos, entre Pellejà, o yo digo Pellejà, y Sant Andreu de la Barca, y en el punto kilométrico 598 han sucedido muchísimos accidentes, sobre todo a finales del siglo XX. También hay constatación al principio también de este siglo XXI, y durante estos últimos años dirá, bueno, es que una carretera puede haber accidentes, es normal, ¿no? No va a haber accidente de tráfico en una casa, en las carreteras, pero es una curva. Pero si tú vas ahí, si estás escuchando y has pasado por ahí, dirá, qué curva más extraña, ¿no? Una curva que no es curva, una curva amplia, con muchísima visibilidad. Pues bueno, es una curva que se llama la curva de los gitanos porque en el siglo XVIII se comenta parte de la historia como una leyenda, que varios carromatos de gitanos, nómadas, pasaron por ahí y los caballos se encabritaron, salieron despavoridos, hicieron que se tumbaran y que se accidentaran los carromatos y
hubo pues alguna pérdida de parte de los integrantes de esos carromatos. Y luego, cuando pasó un tiempo prudencial y se calmaron los ánimos de los supervivientes, comentaron que habían visto una especie de resplandor blanco, una figura blanquecina, y esa figura blanquecina, según ellos, habían espantado a los caballos y había provocado el accidente. Justo en ese punto se han producido muchísimos accidentes, también se ha visto esta sombra blanquecina. Un accidente que también algunos recordarán del tren que pasa ahora paralelamente de ferrocarriles catalanes. La SEAT, los trabajadores de la SEAT tenían pues habilitado en un paso del tren en aquel momento, creo que es en los años 70, hubo un accidente y justamente allí se produce el accidente de un choque de trenes frontales porque hubo un problema en la recepción de cada tren y hubo un choque frontal. Hubo unas riadas en los años 60 en el Baix Llobregat. ¿Y dónde fueron a parar algunos de los cadáveres, Yolanda? A la curva de los gitanos. Como decía, es un lugar que si tú pasas por allí, bueno, no parece que haya nada de peligro. En su momento hubo un puesto de la Cruz Roja que yo llegué a ver. El hospital de Martorell está cerca, el ambulatorio de Sant Andreu de la Barca está cerca, y se puso, porque bueno, había un índice elevado de accidentes que pude comprobar a través de los Mossos d'Esquadra, de la Dirección General de Tráfico y bueno, de otros puntos registrales de los accidentes, y la verdad es que es bastante elevado. Incluso cuando se hace la paralela de la autovía de la Nacional 2. Porque esto, el 598 es de la Nacional 2 que pasa por ahí, y ahí está la curva de los gitanos. Y resulta que se deja, o ya se quita ese espacio de la Cruz Roja allí, porque 4 jóvenes que trabajaban allí, pertenecientes a la Cruz Roja, terminan su turno, se van y tienen un accidente mortal al poco de salir de allí, casi al finalizar la curva de los gitanos. También he podido constatar todo esto, lo comento que en su momento me enteré por eso que decimos de que todo pasa por algo. Mi hermana Marisol se va a vivir a Sant Andreu de la Barca y el trayecto Sant Vicent dels Horts, que donde yo vivía, a Sant Andreu de la Barca, pues lo hice diariamente, ¿no? Y te vas enterando, ambos pues sacamos bastantes casos, y también se ve otro de los puntos que nos comentaban gente que había tenido ahí un accidente, o casi, porque si no, lógicamente no nos lo podrían contar, es que se le cruzó el típico que también en Latinoamérica llaman como cadejo negro, un perro negro, que al pasar desaparece. También una mujer mayor que desaparece, y uno de los casos que me tocó muy cercano a través de un familiar me comentaba que habían visto una mujer de época cruzar con un perro, y justamente cuando cruzaba la carretera desaparecer. Iba rápida, la persona que iba conduciendo iba más rápido de lo normal, y quizás según comentaba ella, porque era una mujer, ese accidente no se produjo porque esa aparición de esa mujer le había hecho aminorar la velocidad. Y bueno, hay bastantes casos más, si quieres, en próximos programas. Ya en su momento hablamos en programas anteriores, que siempre hacemos referencia al programa En la Búsqueda. Sí, de verdad, ya, porque llevamos muchos programas de Los Sin Nombre, pero creo que teníamos que haber empezado siendo otra vez En la Búsqueda, porque no se nos olvida. No se nos olvida. Pero ¿por qué se te va a olvidar? Es como si se te olvida el nombre, hija mía. Pues bueno, quien quiera escuchar el tema este de la curva de los gitanos con más amplitud, tiene ahí en el archivo de iVoox de La Búsqueda con más amplitud, y también en próximos programas podemos hablar también. Es un caso que tiene muchas vertientes, que tiene también una serie de casos paralelos, con historias paralelas que enlazan con otros casos, porque también está el caso de David, que en la actualidad es un vendedor de la ONCE. En aquel momento es un joven que tiene un accidente, y que él dice que él se salvó porque vio algo que pudo haber sido muchísimo peor, que era en silla de ruedas,
es una persona que tú la conoces y ya hace tiempo que no la veo, pero muy jovial y que dice, a ver, una persona que tiene todavía por delante una mujer, una hija, y tiene ese accidente, se queda en silla de ruedas, y dice que el ver lo que vio no le provocó el accidente, sino quizás aminoró lo que le pasó allí. Un poco contradictorio todo, porque si ves, hay historias que nos cuentan que puede ser que provoque el accidente lo que ven, y otras que nos cuentan que es todo lo contrario. Hay zonas del planeta que se ve, pues, mira, la típica chica de la curva, no pases para allá porque allí me morí yo, me mataron, la mujer mayor que lo provoca, el cadejo blanco, que es el que te salva del accidente, el cadejo negro, que es el que lo provoca, pero aquí se da una serie de casos de tanto para lo bueno como para lo malo. Tremendo. Ve, te has quedado corto, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que hacer un programa un poquito más completito sobre este tema. Vosotros que nos estéis escuchando sin nombres, en los comentarios de iVoox nos podéis decir si queréis que hagamos un programa más completito sobre el tema de la curva de los gitanos. Que bueno, estamos preparando también uno de casos tuyos, de un caso en concreto. Que oye, ¿por qué tenemos que hablar de cuando no hablamos con los testimonios, lógicamente, de casos de otras personas teniendo tú tantas investigaciones hechas? Pues se habla y punto. Bueno, pero te voy a decir una cosa, me da cosa. O sea, ¿Te da cosa? ¿Por qué? Me voy a decir una cosa, pero me da cosa, porque bueno, tienes tantos testigos, tantas personas que nos comentan tu caso y su caso en esta situación, y no sé, es raro. ¿Pero tú que eres un alienígena o algo? ¿No eres una persona que puede contar un caso? Puede No, yo puedo contarlo. Yo creo que soy un rara avis en el mundo, en el mundillo del misterio, ¿no? Bueno, aquí también nos peleamos porque hable el otro. Que eso también es muy raro en el mundo del misterio. Sí, la verdad es que sí. Y ahora, queridos sin nombres, vamos a pasar a escuchar a una oyente que no vamos a decir su nombre, ¿vale? Que también nos tiene que contar una vivencia acontecido por ella en carretera, que, de verdad, cuando lo escuché, Tela Marinera, se me puso la piel de gallina de lo que nos cuentan, porque además no es solamente ella la que ve esto, y aparte lo que le pasa, estad atentos al final del audio, que José Antonio no lo ha entendido. Es lo que iba a decir, vale. Es lo que iba a decir, pero claro, ¿no? No te lo digas porque entonces... No, pero lo que iba a decir, como, y ya lo he dicho en otros programas, espérate al final. Porque sí. Es curioso. Es curioso. Así que no os vamos a hacer esperar más y vamos a escuchar a esta amiga. Hola, esta historia que voy a contar ocurrió en el año 2004, en octubre. Va a ser ahora de 19 años y bueno, hicimos un viaje para el puente del Pilar y decidimos ir al País Vasco. El nombre del pueblo donde ocurrió, la verdad que ahora mismo no lo recuerdo. Lo que sé es que llegamos a un hotel que parecía sacado de una película de terror, le decíamos el Hotel Kruger, porque era muy antiguo toda la instalación. Y claro, llegamos casi a la noche y estaba la cocina cerrada y nos comentaron que había un pueblo más cerca y que allí podríamos encontrar algo de comer. Entonces, desde el hotel hasta ese pueblo teníamos que atravesar un bosque. Un bosque que era pues el típico bosque de película de terror. Era una carretera muy estrecha, los árboles a ambos lados pues no te dejaban ver mucho, era muy cerrado, y con la oscuridad de la noche pues bueno, la verdad que daba un poco de cositas pasar por ahí. Íbamos en el coche, mi marido, mi hijo y yo. Yo estaba embarazada en ese momento, estaba de 4 meses, casi 5 meses estaba. Y nada, lo típico que, claro, lo veíamos, o sea, él iba conduciendo a mi marido y yo iba mirando por la ventanilla. Yo estaba de copiloto, mirando por la ventanilla y bueno,
diciendo qué oscuro que está, pensaba yo, qué oscuro que está todo. Y nada, mirando por la ventanilla, el paisaje dentro de lo que podía ver, con la luz del coche. Y cuál fue mi sorpresa cuando de repente en esa oscuridad veo una silueta, una figura. Era una niña, más que nada por la estatura, rubia y con vestida de blanco, vestido blanco, un camisón blanco, una vestidura blanca resplandeciente. Ella toda resplandecía en la oscuridad. Entre esos árboles, arbustos, en esa oscuridad, resplandecía su pelo rubio, su ropa blanca, lo que no tenía cara. No pude ver, o sea, las facciones de la cara no las pude ver. Claro, fueron unos segundos de pasar y yo me quedé, bueno, pues me quedé de piedra. Me volví para mi marido, que iba conduciendo, y solo le dije, ¿has visto lo que he visto yo? Y él me contesta, ¿el qué? ¿La niña? Y mira, bueno, nos quedamos de piedra, vamos, no paramos ni nada. Él sí que me comenta que luego miró por el retrovisor y que no vio nada. Ya cuando miró por el retrovisor ya no había nada. Pero fue un momento, la verdad, que, bueno, sin palabras, nos quedamos de piedra. Detrás nuestra venía el resto porque íbamos en varios coches, pero bastante alejado. El siguiente coche que venía detrás nuestra venía bastante alejado y nadie vio nada. Nadie vio nada. Solo lo vimos nosotros dos. Y claro, vimos lo mismo. Mi marido, es que claro, también le llamó la atención porque era tan oscura la noche, tan oscura esa carretera y ese bosque, que solo con mirar en esa oscuridad y ver esa figura, pues saltaba a la vista. Y yo, sin comentarle nada de lo que había visto, ya él me contestó lo mismo que había visto yo. O sea que... Y bueno, pues nada, llegamos al pueblo y a la vuelta, no recuerdo bien si pasamos por allí o no, pero bueno, no volvimos a... Si pasamos, no volvimos a verla. Yo no lo recuerdo ya, yo solamente tengo el recuerdo de este episodio. Y bueno, lo que sí que a la vuelta me puse de parto. No sé si tuvo que ver algo toda la situación, pero me puse de parto a los 5 meses. Pero bueno, eso es otra historia. Y nada, espero que os haya gustado. Un saludo. Los sin nombre. ¿Qué os ha parecido esta experiencia, queridos sin nombres? A mí la verdad es que sobre todo el final, que para quien no lo ha entendido, porque José Antonio me preguntó, oye, no he entendido el final. A ver, yo lo que creo que está expresando es que ella estaba embarazada y que no se sabe si fue por esa aparición, no tiene por qué, estaba como de unos 5 meses, creo, 5 o 6 meses, tuvo un parto prematuro, se nos puso de parto. Eso es lo que yo entiendo, ¿vale? Porque no sé si tú que me estás escuchando no era eso lo que querías decir, oye, ponte en contacto con nosotros y no, esto no, ya lo rectificaremos. Que por cierto, que aunque ella me dijo que no hacía falta hacerlo, ahora que he dicho esto de rectificar, en el programa anterior tuvimos a Heli, ¿vale? Que nos contó un caso que nosotros la estuvimos llamando todo el rato Jelly. Y ella se presentó como Heli, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo que decir José Antonio que decir José Antonio, ¿vale? Pero que yo no he dicho nada, yo os he hecho una mirada, sí, ya. Yo tenía la duda. Que ella me dijo, no hace falta, porque le pedí perdón cuando me di cuenta del fallo y le escribí un mensaje, le dije, perdóname, en el programa que viene lo rectificaré. Y me dijo, no hay ningún problema, pero bueno, ya que lo... Esto es un programa sencillo, si hay que rectificar, se rectifica.
Y bueno, José Antonio, ¿ahora dónde nos vamos? Pues nos vamos hasta Cádiz. Nos vamos hasta Cádiz y vamos a tener un caso ovni que, aunque parece mentira, porque bueno, la actualidad mundial está hablando todo el día del tema ovni, tenemos ahí de todo, tenemos absolutamente de todo. Vamos a hablar un caso de estar por casa, como muchos de los testimonios que tenemos aquí, y nos lo pasó hace ya, justamente, se hacía poquito que había sucedido. El investigador onubense Moisés Garrido y también Claudia Madrid, que es periodista, y ambos tienen la página Paradigma 21 en YouTube y también en otros sitios, donde es uno de los archivos audiovisuales del misterio más importante del mundo, y que bueno, la gente puede ir allí y verlo. También desde hace muchísimo tiempo un estudioso de la parafología, y bueno, ahora se ha puesto muy de moda algunos términos, y él me dice: mira, José Antonio, te voy a pasar este caso. No sé si denominarlo persecución ovni, por eso lo traemos en este programa de encuentros de carretera o especial carreteras o cosas que suceden este año. Bueno, en principio no iba a ser, pero se ha dado circunstancialmente, que teníamos varios casos, varios relatos y tal, y hemos dicho, oye, pues lo metemos todo junto. Y así estamos. Y entonces el caso, vamos a centrarnos, sucede en la madrugada del 21 al 22 de julio en Brusqueta. Bueno, hay varios posicionamientos en este caso, porque hablamos de un seguimiento de casi 15 minutos o más. Y le dije a Moisés: bueno, Moisés, vamos a tener la oportunidad de hablar con las testigos, pero quiero que tú me hagas unas pinceladas del caso, cómo te llega, algunos detalles del caso, y si quieres vamos a escucharlo y luego continuamos con las testigos. Vale, perfecto, pues vamos a escucharlo. El caso me llegó a través de un amigo de Huelva que sabe de mi interés hacia el tema ovni y que conoce a una de las testigos llamada Consuelo. Pues bien, me pasó el contacto de esta persona y Claudia y yo tuvimos ocasión de hablar con ella, y en los días siguientes con 2 testigos más, Rosa y Marta. En total son 4 personas, aunque una de ellas no ha querido hablar del tema. Estas 3 testigos con las que hemos tenido la oportunidad de hablar, y también vosotros, prácticamente nos han contado lo mismo. El caso tuvo lugar en la provincia de Cádiz en la madrugada del 21 al 22 de julio. Estas 4 personas iban en un vehículo, conducía a Marta, serían las 3 de la madrugada, salían de Imbrusqueta por una carretera comarcal muy oscura para incorporarse a la carretera principal de Sanlúcar de Barrameda, para seguidamente tomar la dirección de Puerto de Santa María, que era el destino al que se dirigían. Para situarnos, el avistamiento sucedió más o menos a unos 20 kilómetros de Rota. De pronto observaron un objeto bastante grande, como un poliedro, de forma hexagonal, metálico mate, de color gris plateado, con 3 luces blancas, 3 luces azules y 3 luces rojas. Luces redondas y parpadeantes. No era un objeto plano, sino que parecía más bien que tenía como relieves. Según nos contaron, el objeto estaba bastante cerca del vehículo, sobrevolándolo durante unos 15 minutos, se colocaba encima, delante, detrás, por los lados, emitía un sonido a modo de zumbido muy suave. Los testigos, obviamente, atónitos, algunos tuvieron miedo porque no sabían si les iban a ocurrir algo, ¿no? Estaban tan nerviosos que ni se les ocurrió hacer alguna foto con el móvil, cosa que más de una vez, como bien sabéis, ocurre en los testigos ovni, ¿no? De pronto ya dejaron de ver el objeto cuando ya se acercaron a zonas más iluminadas. Y eso es lo que os puedo contar de esta interesante experiencia. Y después de haber escuchado esta presentación del caso de Moisés Garrido, vamos a escuchar, hay 4 testigos que iban en ese coche en esa madrugada, pero uno de ellos, que es Juan, decimos el nombre porque ellas lo comentan en alguno de los audios,
y el hombre, pues bueno, no ha querido hablar, pero no porque por circunstancia de que no quiera hablar y comentar lo que me ha pasado, sino que por circunstancias médicas tampoco es que viera mucho en aquel momento porque estaba recién operado o había estado en fase o tenía algún tipo de problema en la visión. Y bueno, él pudo vivir la experiencia de las compañeras que iban en el coche, pero no pudo ver lo que ellas vieron y lo que a ellas les siguieron. Tenemos 3 audios. Uno es de Marta, uno es de Rosa y otro es de Consuelo. Si te parece bien, vamos a escuchar primero a Marta, luego vamos a escuchar a Rosa y luego a Consuelo. El de Marta es un poquito más largo, casi 5 minutos, y bueno, también sin una como explicación detallada del caso, y luego Rosa, que según todas es la que pudo ver más el caso porque iba justamente detrás de la conductora, que era Marta, y luego Consuelo, ¿vale? Vamos a escucharlo y luego rematamos el caso con la conclusión de Claudia Madrid, que nos habla pues más detalles de esta persecución, se puede denominar persecución, porque yo sigo diciendo ovni, ya la gente entendida y que esté con la actualidad de la temática de los no identificados, ya saben que ha cambiado mucho el tema, pero yo sigo con el tema ovni. Vamos a escuchar a las testigos del caso. Bueno, te cuento brevemente, así reducido un poquito lo que vi, los detalles que recuerdo. Fue el día 21 de julio, por la noche, era un viernes y era pues sobre las 3 de la mañana aproximadamente. Entonces veníamos de una fiesta, una cena en casa de una amiga que vive un poquito apartada del puerto, en la carretera de Sanlúcar, y es una urbanización de estas que hay pues en medio del campo, que no tiene un acceso difícil y oscuro, y como un camino así de cabras. Y cuando volvíamos, íbamos 4 en el coche. Yo iba conduciendo, iba delante Consuelo, que probablemente hablarás con ella, no tiene inconveniente en contarte lo que vio, y detrás iba otra chica que fue la que lo vio, la que avisó de lo que estábamos viendo, que estaba bastante asustada, se llamaba Rosa, y otro chico, Juan, que iban detrás. Entonces Rosa estaba sentada en la parte izquierda conmigo, detrás de mí, porque el ovni apareció por la parte izquierda. Entonces era un camino, ya te digo que eran sobre las 3 de la mañana, bastante oscuro, no había, vamos, teníamos que ir con las luces largas y a 20, muy despacio, porque era un camino de cabras de acceso a la carretera de Sanlúcar, que a esas horas no había nadie. Y ya te digo, la oscuridad era absoluta, no había ningún alumbramiento, ninguna farola, nada. Y entonces esta chica Rosa, que iba detrás de mí en la parte izquierda del coche, empezó a ponerse nerviosa, a decir, ¿estáis viendo lo que yo estoy viendo? Y me dijo, tú no mires, Marta, tú sigue delante. Pero claro, al decirme no mire, pues lo primero que hice fue mirar. Y entonces vi un pedazo de bicho que era de forma poliédrica, exactamente no sé si era un hexágono, si era un octógono o era yo qué sé, un pentágono. Tenía una forma bastante irregular y volaba bajo, lo suficientemente bajo para verlo perfectamente, ¿no? Y oírlo. Oímos los motores perfectamente, que era como un zumbido. Entonces parecía como un dron gigante, era una especie de dron, pero en el que cabía el coche perfectamente, como un piso, como una casa, era un dron enorme, parecía un dron enorme. Y entonces vino por la izquierda y se puso encima de nosotros, justo en el coche, lo cual nos dio, pues ahí fue cuando ya me asusté, cuando se puso encima. Estuvo ahí un rato y de repente salió por la parte derecha, bajó de velocidad y se fue casi como si fuera a aterrizar. Entonces yo pensé que ya había terminado el tema. Pero cuando salimos a la carretera, al acceso de la carretera de Sanlúcar al puerto,
que no había nadie. Es una carretera muy poco transitada porque de noche no hay nada ahí, es todo campo. Pues nos dimos cuenta que nos estaba siguiendo otra vez. Y entonces nos siguió hasta el primer punto que llegamos de la carretera, como un cuarto de hora aproximadamente, que había ya una venta y ya había zonas iluminadas, y entonces ahí desapareció, ya dejó de mirarnos. En cuanto al ovni, era, pues ya te digo, poliédrico y era de color gris oscuro, tenía algunos relieves y era bastante grande, bastante grande. Luego tenía unas luces así intermitentes, como parecidas a las que tienen los aviones, pero de color azul, rojo y blanco. Pero vamos, no era un avión, era bastante grande. Y nada, ya te digo, en el momento que accedimos a la zona un poco más habitada, desapareció completamente. Por los nervios y por la tensión, pues no, yo iba conduciendo y nadie hizo ninguna fotografía de ningún vídeo, pero es una pena porque fue la verdad que increíble. Yo intenté aplicar la parte lógica y pensé que podía ser, porque estamos muy cerca de la base naval de Rota, que podía ser algún experimento militar, porque ya te digo que era como un dron gigante. Pero bueno, no sé qué más explicarte. Así escuetamente es lo que recuerdo. Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo no le puedo dar, la que lo vio mejor todavía era Consuelo, porque estaba detrás de Marta, que ella iba conduciendo, no lo vi muy bien. Yo lo que vi, que fui la primera que la vi, se lo dije a Consuelo, que mirara, iba conduciendo Marta, y yo le dije: Consuelo, mira a mano izquierda y mira a ver lo que yo estoy viendo. Y entonces, y digo, me dice sí, digo, dime los colores. Y entonces me dijo ella: azul, rojo y blanco, lo mismo que yo estaba viendo. Entonces era algo extraño que yo nunca lo había visto, vamos. Y entonces esas luces pues se pusieron encima del coche, estuvo unos momentos, tuvo un tiempo y después se marchó. Es lo que yo le puedo comentar. La que lo vio mejor por donde está, es Consuelo. Porque yo estaba por detrás de Marta y no lo veía mejor. Bien, veía las luces, como te estoy comentando, iban así individual, y es lo que te puedo decir. Bueno, pues esto salíamos de la fiesta ibicenca de una amiga, que es por la carretera de San Lucas, en la zona de Brusqueta, y hay una zona que está totalmente oscura, que no se ve nada, y entonces de pronto íbamos en el coche y miramos hacia la derecha y vimos un aparato inmenso, pero grandísimo, vamos, como los de la Guerra de las Galaxias, como la nave nodriza de la Guerra de las Galaxias. Se nos colocó encima del coche, nos quedamos que no sabíamos qué hacer, seguimos para adelante, el aparato nos seguía y estábamos ahí nerviosos, no sabíamos qué hacer. Era un aparato inmenso, tenía 3 luces muy grandes de color blanca, 3 luces muy grandes de color azul y 3 luces muy grandes de color roja. Las luces tenían como el tamaño de un coche. Cada luz tenía el tamaño como de un coche, de grande. Y nada, el aparato nos siguió, nosotros seguimos para adelante, el aparato nos siguió, y cuando llegamos a la luz, en que ya la carretera tenía luz y eso, pues el aparato desapareció. Este aparato no hacía ruido ninguno, no tenía ruido ni de hélice, ni de motores, ni de nada, era totalmente silencioso.
y la verdad es que fue impresionante, no sabemos lo que es. Y ya está, eso es lo que puedo decir. Me parece súper interesante todo lo que hemos escuchado. Yo quiero decir sin nombres que no hablo mucho ahora mismo porque, sinceramente, yo el tema ovni es algo que no toco mucho. No quiero meter la pata. Pero ya es un tema ya paranormal el que no hables mucho. Oye, pero no, es broma, que yo siempre iba a hablar tú más. Ay, Dios mío. Bueno, sí. No, simplemente eso, que me perdonen, pero es que yo el tema ovni no lo entiendo, no lo toco mucho, no es que no me guste, pero como no entiendo de lo que no entiendo, que tampoco es que entienda mucho de paranormal, prefiero no hablar mucho. Pero bueno, hay muchísimas conexiones sobre todo el tema paranormal, el tema ovni, precisamente Moisés Garrido es un estudioso de estas conexiones, y vamos a dar varios detalles del caso y luego ya cerramos un caso que siga abierto y que en próximos programas creo que vamos a tener también el testimonio de una de las testigos, pero de otras experiencias que ha tenido fuera, y ahí te decía yo, del temática ovni. Bueno, el caso ocurre en torno a las 3 de la madrugada del pasado 21 al 22 de julio. O sea, pasado de 2023, porque estamos grabando esto en el 2023. Salían de Imbrusqueta, en Cádiz, en un vehículo por una carretera, inicialmente, como dicen alguna de ellas, de cabras. O sea, ya todo el mundo que se sitúe en una carretera de cabras, luego enlaza con una comarcal, van 4 personas, 3 mujeres y un hombre en un coche, y ven un objeto que denomina que tiene una formación poliédrica y no se ponen mucho de acuerdo porque podría ser entre hexagonal o pentagonal, de color gris oscuro metálico mate, de grandes dimensiones y que tenía 3 luces blancas, 3 luces azules y 3 luces rojas. La mayoría de los testigos dicen que hacía como una especie de zumbido. Consuelo es la única que varía y dice que ella personalmente no escuchaba nada y el objeto tenía como una especie de relieve. También ellas mismas nos apuntan que la base militar de Rota está a unos 20 kilómetros, que dice, a ver, podía ser cualquier cosa, podía ser algún tipo de prototipo, nunca mejor dicho, pero yo personalmente digo, puede ser, ¿por qué no? Pero ¿qué pinta persiguiendo a un vehículo a las 3 de la mañana? Una nave, como comenta Consuelo, parecida a una de las naves nodriza de Star Wars, durante 15 minutos, porque date cuenta que con un trayecto de un vehículo y a no mucha altura, una nave encima de ellos, siendo un avión normal, en el primer minuto ya lo sobrepasa, según a qué altura vaya. ¿A qué velocidad iba el objeto visto? Y sobre todo, ¿por qué? O sea, no lo entiendo, es lo curioso del caso. Si alguien ha visto algo pues del 21 al 22 de julio a las 3 de la mañana, más o menos en esa zona, y nos quiere comentar el caso, lossinnombreradio@gmail.com, o si nos quieren dar algún tipo de explicación, o mira, pues yo, pues la descripción podría ser este prototipo, podría ser este ensayo, ¿por qué no? Las testigos se pusieron en contacto a través de un amigo con Moisés y, lógicamente, pues les gustaría saber lo que vivieron, que, bueno, oye, que te vas a las 3 de la mañana, te metes en un coche, que sales de pasar un rato bueno y pasas un rato bastante mal, porque encima el objeto solo desaparece cuando llegan a la iluminación que hay cuando cambian de carretera, está más iluminada y, como comenta una de ellas, llegan a una venta y hay más iluminación. Y ahora, como decía, el caso lo va a cerrar la periodista mexicana afincada en Alicante, Claudia Madrid, que nos hace varias pinceladas sobre el caso. Por los testimonios y por las características de este caso, podríamos plantearnos 3 hipótesis al respecto. La primera sería que aquel objeto pudo tratarse de un prototipo de tecnología militar avanzada, porque cerca del lugar donde ocurrió la persecución del OVNI se encuentra la base naval de Rota, donde hay un aeropuerto utilizado por Estados Unidos.
y porque en la actualidad estamos viviendo una nueva guerra fría entre potencias, en la que posiblemente, al igual que ocurrió en los años 50 y 60 del pasado siglo, se ha utilizado el fenómeno ovni como cortina de humo para solapar este tipo de tecnología. La segunda hipótesis es que se tratase de un dron. Sin embargo, características como el desplazamiento, la forma y el tamaño del objeto no se corresponden a las de un dron, si nos atenemos a lo descrito por los testigos. Y la tercera hipótesis es que se tratase de un ovni genuino, es decir, de un objeto volador no identificado, por lo tanto de algo inexplicado, cuya naturaleza, a falta de más datos, desconocemos. Por otro lado, hay que añadir a este caso el componente paraufológico, pues una de las testigos, Marta Rivas, nos contó que además de este suceso, ha protagonizado otros episodios anómalos a lo largo de su vida, como poltergeist. Además, asegura tener facilidad para meditar y conectar con otras realidades, circunstancias que, según nos comentó, le pasan desde que era pequeña, así como extraños sueños que parecen cumplirse. Queda pendiente hablar nuevamente con ella para ahondar en estos fenómenos. Casos como el que nos ocupa nos recuerdan en parte al protagonizado por Adrián Sánchez el 20 de marzo de 1974 en la provincia de Sevilla, quien también fue perseguido por un objeto no identificado durante varios kilómetros. Esto nos hace preguntarnos una vez más qué son esos objetos y si hay una inteligencia y alguna intención detrás. De momento, el caso sigue pendiente de resolución. Los sin nombre. Pues nada, muchísimas gracias a Claudia y a Moisés por pasar el caso. Y bueno, es un caso que, como decía, sigue abierto. Y una de las personas que habla, que nos comenta esta experiencia, si no pasa nada en próximos programas, nos comentará otra experiencia de carácter más, digamos, paranormal, y que yo creo que también va a ser bastante interesante y también nos ayudará a conocer por qué no este caso. Y para entonces, si, bueno, como comentaba Yolanda, si alguien pues ha visto algo similar o tiene alguna explicación, lossinnombreradio@gmail.com o cualquiera de las vías de comunicación del programa. Muchísimas gracias, Moisés y Claudia, una pareja de guapos que me quedan genial. Y luego también otro rara avis en el misterio, porque tengo que decirlo, o sea, hay gente que le gusta salir y hablar por hablar en algunos casos, y ellos les cuesta, y no porque no sepan, sino porque prefieren mantenerse en su archivo, en su paradigma 21, y ayudar sin ánimo de lucro a la gente que realmente esté interesada en investigar y saber sobre estos temas, tanto de ahora como de antes, que es muy bueno conocer el pasado del estudio y la difusión de los temas de misterio, porque nos llevaríamos alguna sorpresa. Pues sí. Y nada, ahora ya vamos a empezar ya el horizonte del final del programa, pero bueno, antes de irnos tenemos que leer esos comentarios que nos dejan nuestros oyentes en la plataforma iVoox, pero antes os voy a comentar lo que os he dicho al principio del programa, cuando ya también os he explicado el tema del grupo nuevo de WhatsApp de Los Sin Nombre, que ya no utilizaremos el tema del grupo de Telegram. Bueno, os he dicho que teníamos un concurso, lo tendremos esta semana y tendremos otro la semana que viene. Entonces, ¿en qué consiste? En una entrada doble para el Magic Internacional, ¿vale? Esa feria sobre esoterismo, misterio, un poquito de esas temáticas alternativas, que se realiza en el... A ver, ¿cómo se llama el sitio este?
Espérate. World Center o algo así. World Bueno, es Trade igual. Si Center. os toca la entrada doble, ya os diremos dónde es. Sobre todo si sois de Barcelona. Hombre, a ver si alguno es de fuera y quiere hacerse el viaje porque le gusta mucho esta temática y quiere ir a esta feria, pues lógicamente también puede participar. ¿Cuándo se celebra esta feria del esoterismo, misterio y tal? El 3, 4 y 5 de noviembre de este año, 2023. Y tal. O sea, ese y tal engloba mucho misterio. Porque dice, esoterismo, vale. Misterio, vale. Y tal. Y tal. Sí, porque allí te encuentras de todo, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Misterioso. Pero sé que hay mucha gente que quiere ir. Nosotros hemos ido muchísimo. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge este concurso? ¿Por qué? Porque tenemos un gran amigo, un gran oyente, a Javi, que nos lo dijo. Oye, ¿sabéis de alguien que nos pueda conseguir? Y mira, se nos encendió esa bombilla. Conseguir entradas, bueno, vale. Se nos encendió la bombilla y porque él tenía muchas ganas de ir y nada, José Antonio pidió a Alfonso Trinidad. Sí, es el que organiza el... si nos las cedía y nos cedió pues unas cuantas entradas para el concurso, que por cierto, ¿cuántas tenemos? En total, ahora son... Bueno, eran 4, eran 5, ahora tenemos 4. Es decir, que vamos a sortear 2 entradas dobles esta semana y 2 entradas dobles la semana que viene. Porque una de ellas, por la ilusión que tenía Javi y... Bueno, y por la cesión al turista del resto del grupo. Exactamente, y por la cesión del resto del grupo, porque se iba a sortear en el grupo, se la hemos regalado, para que él pueda ir con quien quiera. Entonces, estas 4 entradas dobles que quedan, las vamos a sortear, pues 2 esta semana y 2 la que viene. ¿Cómo? Vale. Audio de iVoox, ¿vale? Un me gusta y un comentario. En ese comentario, porque a ver, a lo mejor tú quieres comentar el audio y no te interesan las entradas, ¿vale? En el comentario de si tú quieres participar, pones lo que tú quieras y aparte pones quiero participar en el sorteo. Eso es lo que tienes que poner. Aparte de eso, un me gusta. Y entonces pues iremos cogiendo esas personas que pongan el me gusta y que diga que quieren participar en el sorteo. Y en Instagram, de los sin nombre, pues se hará el sorteo que ya os iremos informando, ¿vale? Claro, también, a ver, el hecho de que no sean de Barcelona, pueden ser de Madrid, Alaska, y conocer o venir o conocer a alguien en Barcelona. Ellos ganan el concurso, nos pasan los datos de la persona y que quieran ir, ya está. Ya está, no es... Vale, creo que ha quedado bastante claro. Vale, y tal. Y tal. Ay, de verdad. Sí, y ahora sí que nos vamos a ir a los comentarios. Es que estamos viviendo un momento de tranquilidad y no estamos acostumbrados y seguimos grabando y grabando. Sí, bueno, hasta el momento que tengamos una pequeñita que diga, aquí estoy yo, y uno de los dos se tenga que ir. ¿Vale? Seré yo. Seguramente. Y tal. Pues eso, nos vamos al último episodio de iVoox, de los sin nombre, el número 25, ¿vale? Os comento, os recuerdo como cada semana que si queréis que leamos vuestros comentarios tenéis que dejar, por ejemplo, los comentarios que dejéis hoy en el audio de este programa, del 26, los leeremos en el programa número 27. Y hoy, en el programa número 26, vamos a leer los que habéis dejado en el número 25. Y nada, no me voy a enrollar más, nos vamos directos para allí. Y bueno, el primero que tenemos aquí es nuestro Javi, que nos dice, Javier Díaz Martínez. Madre mía, de la primera experiencia de Estíbaliz veo el personaje salgo por patas fijo. Bueno, yo también, ya te lo digo. Pero bueno, hay que ponerse en la situación, no se sabe. Luego tenemos a Geli, que nos da las gracias por haber puesto su experiencia. Muchísimas gracias, Geli, a ti por habernosla contado. Tenemos, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué es? ¿Lees a...? A ver, que no esté tan mal de la vista con esta iluminación en esta habitación, veo. Demetrio Cabello, cada programa mejor, enganchado a los sin nombre. Luego tenemos a Curro Suárez, me he quedado petrificado con la experiencia del bebé, ni pasarme por la cabeza lo que habrán pasado y ahora más
el haberlo visto y no poder decir nada. Pues sí, porque creo que la gran mayoría de los que hemos escuchado esta experiencia le hemos aconsejado que no diga nada a su mujer. Mi consejo es que siga sin decirlo, ¿vale? Él también piensa igual. Es una dura carga que deberá llevar, pero no creo que sea beneficioso decírselo a ella. Grandes que sois, espectacular programa. Muchísimas gracias, Curro. A ver qué tenemos más por aquí. Rafael Pima, para mí todo lo que tenga que ver con niños, bebés, etcétera, es un tema muy delicado, para mí también, la verdad. Pero en el testimonio del programa de hoy quisiera ver una señal de que este niño se le ha parecido a su padre para indicarle que estaba bien, allá donde se encuentre. Bueno, podría ser una explicación, ¿no? Pero claro, el hecho inexplicable es la aparición en sí del niño, ¿no? Y que luego se comenta que bueno, que no tienen, que tan de pequeño no se tiene conciencia, la inteligencia para aquí y para allá, y se le aparece al padre. Son muchas cosas. Pues sí, la verdad es que sí. Morticia Arias. Chicos, no os conocía y me salió el programa después de otro. Y vaya bien, porque me ha gustado. Y menos mal, Morticia. Esto sí que es un hecho paranormal, la verdad. Que el otro día vi el programa en Destacados a una hora que no era las 5 de la mañana. Me hizo ilusión y todo. Hombre, a ver, después del discurso que hiciste, cualquiera te lleva la contraria. ¿Tú crees que me han escuchado? No. No, pues ya está. O sea, porque seguimos igual. Bueno, pero te decía para calmarte. Vale. Señores de Ivox, ponerlo ahí, sí. Hay más programas aparte. ¿Que tiene que haber muchos programas? Sí, que está bien, pero hay mucha variedad. Edgar Rubio, gracias por traernos tantas personas que cuentan casos. Lo del bebé ha sido tremendo y yo no diría nada, pero ponerse en la piel del hombre de la historia ya de por sí me da cosa. Le deseo suerte y mando ánimos. El resto de casos son muy interesantes también y se agradece que nos dejen saber de ellos. A ver, Steam MH. Soy Estíbaliz de la primera experiencia, gracias por poner mis casos. Por otro lado, al señor del bebé yo no le diría nada a la madre, tuvo que ser muy duro. Estíbaliz, que además el día del estreno del programa era su cumpleaños, me mandó un audio, un texto al WhatsApp agradeciéndome que vaya regalazo, y ya ves tú el regalazo que nos ha hecho ella contándonos sus experiencias. ¿Qué más tenemos por aquí? Damián. Siendo egoísta, se lo diría a la pobre mujer. Digo siendo egoísta porque en sí no fuera... porque es si no fuera yo. Porque es, claro, es si no fuera yo. Claro, vale. Si no fuera él. Claro, vale, ahora entiendo. Es muy difícil la situación. En realidad no sé qué podría hacer yo en ese caso. Es un drama. Mi agradecimiento eterno por los programas tan valiosos que hacéis. Muchas gracias, Damián. Claro, en resumen, es como no me pasa a mí, claro, yo se diría para ver lo que pasa, pero claro, si fuera a mí ya... sería otra cosa. Claro, es ponerse en el pellejo de la otra persona. Muy difícil, es difícil. Muy difícil. Anónimo, la gran familia. Casos al cual más interesante y varios de ellos con experiencias de esas que pueden pasar en casa de una. Felicidades por todo. Vale, antes de seguir con el comentario me ha venido a la cabeza el programa anterior, ¿vale? Recuerdos. Sí, recuerdos no, que he visto varios mensajes en los que uno me creó a las gemelas, esto no es tal, sí. Esto es tal, vale, perfecto. Con una vez que, sobre todo una persona que es muy insistente, una vez que lo digas ya es suficiente. Te hemos entendido, te hemos escuchado. De todas maneras, vuelvo a repetir, y bueno, creo que José Antonio ya lo dijo, que a ver, que la persona no elige cómo se le aparece el fenómeno. Pues mira, pues a lo mejor... No, es que hay en esos comentarios... No, es que me da rabia, porque encima hemos sido nosotros los que... es que encima hemos sido nosotros... Contamos la intrahistoria. No, los que hemos ido detrás de ellas. No han sido ellas las que han ido detrás de nuestro... para contarnos esa experiencia. No. Como nosotros sabíamos que tenían experiencias, hemos ido detrás de ellas para que nos contaran esa vivencia, ¿vale? Sí que es verdad que las últimas fueron una sorpresa, pero que aparecieran en el programa fue cosa nuestra. Entonces, que nos vengan y nos digan, no, es que os está mintiendo, como diciendo, es que está mintiendo para salir en el programa. No, señores. También el hecho de que creo que uno de los comentarios es como si fueran inventándose las experiencias conforme se va hablando. Y a ver, si fuera así, yo a Vero y a Bea
que la contrate Disney Plus, por ejemplo, y en el nuevo universo Star Wars que las fiche. Y ya un trabajo bueno, y ya, oye, va haciendo guionistas y, a ver, son experiencias, como decía Yolanda. Y eso es que no creo en lo que están contando, no se trata de fe, son personas que han pasado las cosas y nos comentan. Y como decía, precisamente en este caso hemos sido nosotros los que hemos buscado el que nos cuenten más, porque el primer paso de contarlo fue Carlos, su padre, con Belchite junto a ellas, y bueno, como quedaron ahí unos matices que daba, dijimos, oye, nos tenéis que contar esas experiencias que habéis tenido. Así que me da mucha rabia que se diga que si es mentira, que se lo están inventando, ¿por qué? ¿Qué sacan con ello? No, pero es lo que te decía también, son personas que lo comentan de forma, como por ejemplo el caso de Estíbaliz, que lo comentan, o el de, ¿cómo decía? A ver si me lo digo mal, ¿de Jelly o Geli? Geli. Que lo comentan de forma llana. Ya. Como por ejemplo Santi, como la otra mujer que ha comentado hoy el caso, como Rosa, como Marta, como Consuelo, de forma sencilla. Pero ¿qué preferimos? ¿Que nos cuenten algo de forma institucional, si se escuchan voces, porque quizás hay gente bajando por las escaleras, pero bueno, que nos cuenten los casos de forma institucional, con voz seria, así como si fuera, y que nos cuenten una trola? Para eso está no sé, el tema político y muchas cosas, o si no hacen ilusión, pero aquí traemos casos de la vida real, que la mayoría de los casos, nunca mejor dicho, buscan una explicación. En algunos no, porque como decía también en otros programas, ellos mismos están dando la explicación y dice, bueno, yo convivo con ello y me pasa y bueno, a ver qué es, pero convivo con ello. Y nada más. Ya está. No busquemos, como también tú dices en muchas ocasiones, si alguno de los casos no nos mienten. Es que sí, son porque varios problemas. No es mi problema, o sea, claro, es mi problema. A ver, sí que es mi problema porque lo estoy divulgando, pero a ver, es que estoy divulgando. Pero luego o sea, lo si decimos, o sea, si nos enteramos. Hombre, si luego me entero que es mentira, lógicamente lo voy a decir, pero bueno, quien se engaña es él, o sea, yo estoy divulgando, él o ella, yo estoy divulgando, ¿vale? Historias, experiencias para que nuestros oyentes las escuchen, ¿vale? Y luego, claro, si... Carlos, también estamos, lo de la credibilidad, estamos hablando de casos de misterio, paranormal, ufología, enigmas, de lo insólito, de lo extraordinario, que en algunos casos, como bien comenta Santi, por ejemplo, entra dentro del absurdo. Dice, ¿por qué? O sea, como yo comentaba con la posible persecución ovni. ¿Por qué? O sea, no le encuentras lógica. ¿Que puede ser que tenga? Sí, para eso estamos todos aquí, para averiguarlo. Exactamente, bueno, quería dejar bien claro esto porque me sabe fatal. Está muy combativo, Yolanda. Sí, me sabe fatal que vengan a contarnos experiencias, ya sea Ver o sea Bea, quien sea, y jolines, y se intente desprestigiar o que si nos están mintiendo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pues a ver, yo estoy aquí para defender a mis oyentes, sí que es verdad, y sobre todo a las personas que aparecen en el programa. Pues luego te hacen unas momias ahí con 4 pegatinas y ya dicen que son extraterrestres. Ay, Dios mío, Anónimo, se me metió algo en el ojo cuando he escuchado lo del bebé. La peor experiencia de esto que llaman vida. Sobrevivir a un hijo es una herida tan grande que no se cura nunca. Yo, como madre, si estuviera en la piel de ese señor, no diría nada. Yo creo que aquí la mayoría de gente... Sí, está de acuerdo. Arpia Chanel. Lo del bebé me recordó a una peli exactamente contando su experiencia. Tiene que ser desgarrador vivir esa experiencia. Muy buen programa. Bueno, ya dirá la peli porque yo no... Sí, yo ahora mismo no... Ya nos dirás. Claro, a mí me pasaba, y ya acabo, como Damián. Claro, yo te dije, bueno, que se lo diga. Pero claro, también un poco con el egoísmo dice que se lo diga a ver cómo reacciona, cómo va el caso, ¿no? A ver, José Antonio, tú conociéndome a mí. Sí, no te lo diría, claro. Vale, pues ya está. A ver, es que lógicamente... Es así, hay que ponerse en la piel del otro, ¿vale? Te están contando una experiencia, pero tienes que imaginarte que te está ocurriendo a ti y entonces ahí saber si lo harías, pues oye, pues sí, puedes hacerlo, y si no lo harías es porque a la otra persona tampoco le conviene. Y nada, nosotros ya estamos terminando. Acordaros del grupo de WhatsApp,
¿vale? Ya no es Telegram, es WhatsApp. En la descripción de este audio y de todos los demás está ese enlace que si clicáis podréis entrar a ese grupo de WhatsApp. Recordar que tiene unas normas, entrar en la descripción y las veréis, ya las he dicho al principio, pero lo único que sí que diré cada vez que recuerde esto, que hay unas normas y que entren y las lean, y que si no se cumplen esas normas o van fuera, irán avisados, etcétera, etcétera. Y nada, el concurso de las 2 entradas esta semana para el Magic Internacional, 3, 4 y 5 de noviembre. Recordad en este audio, las entradas son dobles, es decir, que si os toca una de las entradas, vale, haremos 2 sorteos, o sea, les tocará a 2 personas, que no le va a tocar a la misma persona, o sea, será 2 oportunidades, o sea, a 2 personas. Son entradas dobles, o sea, que cuando te toque, que sepas que podrás ir tú y otra persona. Bueno, ¿cómo podéis participar? En el audio en el que estéis escuchando ahora mismito, vais a iVoox, a los comentarios, dais un me gusta primero y después en los comentarios decís lo que queréis decir y sobre todo poned que queréis participar en el concurso, ¿vale? Porque es que a lo mejor hay alguien que no le interesa, entonces quiere decir, oye, pues mira, pienso que Santi no sé qué, pero no le interesa. Entonces ese no va a entrar en el concurso porque no va a poner quiero participar, ¿vale? Yo le dije a Alfonso que en vez de las entradas nos cediera 1 millón de euros para sortear. ¿Y qué te dijo? ¿Que no? No, dijo que no. Me lo quedaba yo. Sí. Y nada, dicho esto, José Antonio, creo que ya nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Venga, hoy te voy a dejar a ti. No, porque no estoy acostumbrado y como estamos reivindicativa, queremos visibilidad. Queremos que la gente, si le apetece y tiene un ratito, que expanda que expanda, comparta. Tenía pensado una cosa, decirlo, pero digo, no lo voy a decir porque luego dices que te metes con las religiones y paso. Iba a decir que se vistieran bien vestidos y que salieran a la calle a expandir la palabra de los sin nombres y se subieran en una atalaya, pero digo, no, coño, eso ya lo han hecho los testigos de Jehová. Pues no, que si os gusta el programa, que compartáis con la gente que gusta de los misterios y como siempre decimos, es que a lo mejor esa persona que no conocía de la existencia del programa, pues a través de vuestro me gusta, de vuestro compartir, conoce el programa y nos cuenta su experiencia. Y ahora sí, despide tú, porque es que luego no queda y tal. Queridos amigos, queridos oyentes y tal. Nos vemos, nos oímos y tal la semana que viene, aquí en Los Sin Nombre. Muchísimas gracias. Los Sin Nombre. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.